Los síndromes culturales, también denominados en el CIE-10 como psicosis étnicas o exóticas, son un conjunto de síntomas psiquiátricos y somáticos exclusivos de culturas específicas, a menudo influenciados, como lo comenta Alarcón, por creencias, tradiciones y perspectivas morales o religiosas. Pese a que estos síndromes no se reconocen en otras culturas y se consideran desviados del comportamiento habitual, autores como Sumatipala señalan que aún hay un debate sobre la universalidad de estos síndromes, y algunos sugieren que pueden no estar tan ligados a la cultura como se pensaba anteriormente. Ahora bien, ante la pregunta por lo investigado sobre los síndromes culturales y sus posibles tratamientos en el marco de la antropología médica crítica, es importante señalar dos enfoques principales: el enfoque esencialista del sujeto, emblema de la psiquiatría tradicional, y del modelo biomédico que termina por simplificar en exceso la complejidad de la naturaleza humana, e ignorar la influencia del entorno y la experiencia en el desarrollo de las personas; y el enfoque del sujeto-relación, emblema de aquellos que destacan la importancia de las relaciones interpersonales y la interdependencia en la construcción del individuo y de su realidad. Esta última visión es reforzada por autores como Serrano, Vallejo y Beneduce, quienes enfatizan en las prácticas de curación étnicas y resaltan la relevancia del fortalecimiento del tejido relacional en los procesos de tratamiento, es decir, la pertinencia de pensar una curación más allá de la recuperación física y de abogar por la restauración del equilibrio espiritual y por la afirmación de la identidad cultural. De este modo, esta necesidad de restauración de la energía vital observada en los Wayuu en la Guajira colombiana por parte de Serrano, la noción de Chapilu entre los Dogon de Mali analizados por Beneduce, el concepto de energía de la interdependencia en palabras de Hernández, o la visión del mundo integradora en el lenguaje de Vallejo tras su encuentro con la comunidad nasa, respaldan el doblegamiento de la teoría clásica del sujeto, aportando a una comprensión más profunda sobre la salida de la crisis, entendiendo crisis en este caso como síndrome cultural. A modo de ejemplo, se podría nombrar al síndrome de la resignación, cuya expresión más conocida ocurre en el cuerpo de dos hermanas refugiadas en Suecia provenientes de Kosovo, las cuales estuvieron totalmente inertes, tendidas en cama, mientras eran alimentadas por sonda nasogástrica durante más de 3 y 5 años. La explicación de tan extraño síndrome, que solo afecta a niños y adolescentes solicitantes de asilo entre los 7 y los 17 años, en su mayoría provenientes de países que conformaban la antigua Unión Soviética, es claramente una explicación que trasciende esta noción esencialista del sujeto y considera los factores socioculturales como necesarios para que se desarrolle este trastorno. Veamos unas palabras de Beneduce. Lo que abre la crisis es el rechazo de la solicitud de asilo. Los niños y adolescentes sufren más. Ellos deben traducir esa respuesta a sus padres, los cuales requieren un tiempo adicional para adquirir el idioma. De este modo, estos terminan teniendo un papel opuesto al que normalmente debe tener un niño, un papel de esfuerzo psíquico, sabiendo antes que sus padres lo que termina siendo una suerte de condena de muerte, porque tienen que volver a su país. Ante la pregunta por si manuales como el CIE-10 o el DSM-5 pueden dar herramientas para el abordaje de este fenómeno, es importante considerar que, pese a que estos acogen los síndromes culturales, cuestión que supone dar una apertura a la influencia cultural en la psicopatología, estos manuales terminan quedándose cortos en tanto al manejo, el cual queda relegado a la medicalización de la diversidad cultural, cuestión que revela, como comenta Uribe, Pusetti y Beneduce, la prevalencia de una comprensión reduccionista y etnocéntrica de los trastornos mentales. Por esta razón, se aboga por un entendimiento más amplio y sensible de los síntomas y experiencias culturales, utilizando los significados locales como recursos terapéuticos eficaces. Al respecto, Beneduce y Uribe subrayan la necesidad de instaurar una nueva figura en la clínica, la figura del mediador etnoclínico, que se muestra como fundamental en la facilitación de la comunicación y comprensión entre diferentes sistemas de salud y culturas. Según Beneduce, este no se limita a ser un simple intérprete, sino que actúa como una entidad capaz de navegar y traducir entre distintos universos culturales, lingüísticos y simbólicos, especialmente en contextos de migración, donde las diferencias culturales pueden influir significativamente en la percepción y tratamiento de enfermedades. En otras palabras, es mediante la puesta en práctica de una clínica transcultural que se logra la convergencia entre la lógica mítica y la experiencia clínica. En conjunto, estos hallazgos nos muestran lo importante que es repensar y ampliar nuestra comprensión en psiquiatría, reconociendo la riqueza de las distintas culturas y la subjetividad que forma parte inherente de las experiencias humanas. La etnopsiquiatría y las ideas de las epistemologías del sur, propuestas por Boaventura de Sousa, nos proporcionan un marco teórico valioso para este fin. Nos ayudan a entender que existen diferentes formas legítimas de percibir el mundo y de encontrar significado en la existencia.
En lugar de ver el mundo de manera uniforme y monolítica, como un solo mundo o universo, podemos adoptar una perspectiva que reconozca la coexistencia de múltiples realidades y visiones del mundo. Como menciona Escobar, podemos empezar a pensar en términos de mundos donde quepan muchos mundos. Finalmente, quisiera cerrar con lo mencionado por Anne Fadiman, periodista y autora de The Spirit Catches You and You Fall Down, un libro que explora los desafíos culturales y lingüísticos en el tratamiento de una niña Hmong con epilepsia en Estados Unidos. Ella menciona, la medicina es una ciencia, pero la salud y la enfermedad tienen una dimensión cultural. En una cultura como la nuestra, que está fundamentalmente orientada hacia la curación, el paciente que se niega a seguir los consejos médicos se ve como alguien que debe ser curado de su propio comportamiento irracional, no como alguien cuyo sistema de creencias merece un respeto igual al que se da a las enseñanzas de la medicina. Esto nos devuelve a la imagen del síndrome de la resignación y la salida de la crisis que implica una reconstrucción de la conexión familiar, psicológica y cultural.